Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Abraham Lincoln. Un saludo, bienvenidos a La Bombilla, espacio que abrimos cada semana aquí, en Moriarty News. Hoy estamos con Charly Marrero, que es presidente de Algarabía, es además educador infantil y muchas otras cosas más que hoy aquí en La Bombilla descubriremos. Pero vamos a tratar su vertiente como presidente de Algarabía, porque además estamos en la Semana del Orgullo y está cargada de actos. Ayer, sin ir más lejos, fue la entrega de los premios Rosario Miranda, efectivamente. Bueno, cuéntanos cómo fue ese acto. Pues buenos días, buenas tardes y ya. Y buenas noches. Y buenas noches para quien nos vea. Gracias por la invitación una vez más. Los premios estuvieron cargados de emotividad, fueron unos premios súper sensibles. La gente nos decía que qué sensibilidad para tocar muchísimos temas y diferentes tipos de activistas, con lo cual eso es un orgullo, nunca mejor dicho, para tener en esta semana, ¿no? Son unos actos del orgullo que han estado llenos, completos, cosa que nos enorgullece de haber hecho un trabajo previo genial y fantástico, y esta es la recompensa de ahora, ¿no? La gala de anoche estuvo llena de color, con unos premiados que no podían faltar, con un homenajeado que tampoco podía faltar, como era Pedro Cerolo, con lo cual fue una noche mágica, al fin y al cabo, ¿no? Esta semana también hemos tenido varias presentaciones de libros y bueno, pues el broche de oro será este fin de semana con la marcha del orgullo que recorrerá las calles de Santa Cruz. Cuéntanos un poco cómo han sido esos actos en el local de Algarabía y pues, qué se espera para el fin de semana, para el sábado. El orgullo está como dividido entre una parte cultural y una parte mucho más de ocio y festiva. Es la primera vez que englobamos un orgullo completo, por así decirlo, junto con la reivindicación, que es por lo que se hace el orgullo, ¿no? Hemos tenido diferentes presentaciones de libros, de Kika Fumero, de Claudio Briones, de Julio Concepción. Hemos tenido también recitales de literatura que se llamaba Diverso. Hemos tenido un concierto LGBTI, donde la gente ha salido encantadísima. Hemos tenido la obra de teatro de Hombre a Hombre. Tuvimos los premios Rosario Miranda y terminaremos el sábado con esa manifestación por una igualdad real ya, que aún a día de hoy no está conseguida, ¿no? Comienza a las 6 de la tarde en la Plaza Weiler, se irá por la calle Castillo, seguiremos por la calle La Marina y terminaremos en la avenida Naga con el performance que vamos a tener allí, y después ya la fiesta en la calle y después nos iremos otra vez al Galeón de los Sueños Azules para terminar. Fantástico, pues aprovechamos desde aquí para hacer un llamamiento a todos nuestros espectadores para que se sumen a esta marcha, porque todavía a día de hoy hace falta que sigamos pues luchando por los derechos de los homosexuales. Bueno, cuéntanos un poco la historia de Algarabía. Vamos a remontarnos años atrás. ¿Cómo nace la asociación? ¿Por qué nace? ¿Quién la funda? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Algarabía nace alrededor del año 2005, nace con un grupo de amigos que decían que tenían que hacer algo por la sociedad, que ellos no tenían derechos como lesbianas, como gays, como bisexuales, como trans, intersexuales en aquella época no se conocía todavía porque es un concepto relativamente nuevo, y directamente en una mesa, en una cafetería, donde mejor se hacen los negocios, como se los dicho, directamente dijeron que había que hacer algo. Ahí estaba Uge, estaba Dani, estaba Pancho, gente de la retaguardia, como yo los llamo, que a día de hoy todavía siguen en Algarabía y creen en el proyecto de Algarabía. ¿Consideras, perdona Charly, que todavía a día de hoy, en pleno siglo XXI, una asociación como Algarabía, y es más, una reivindicación como la del orgullo de esta semana, es necesaria? ¿No hemos avanzado lo suficiente? Eso directamente, donde tenemos que verlo es en el telediario, cuando sale en Gran Canaria, en su espacio del orgullo, una pintada en esas pancartas, al golpe de gay fuera, y un símbolo nazi. Es decir, directamente, si eso está pasando en una sociedad como Gran Canaria, que se supone que es como la que está fuera del armario siempre, imagínate lo que está pasando aquí, ¿no? Cuando cada vez que suena el teléfono y es un adolescente porque necesita asesoramiento, porque no puede salir del armario por la homofobia interiorizada que tiene de su familia, quiere decir que todavía seguimos necesitando un orgullo como este para reivindicar
¿no? Es verdad, hemos conseguido un matrimonio igualitario, hemos conseguido una ley de transexualidad que a lo mejor podría estar mejor o no, ¿vale? Porque eso realmente lo tienen que hacer las personas transexuales, pero realmente se está ejecutando todo como debería ser. Realmente se está facilitando el acceso. Personas transexuales han venido y han tenido que pedir testigos para ratificar su identidad. O sea que no está conseguido todavía esa igualdad real. Por eso no es una igualdad general, sino una igualdad real, que sea efectiva, ¿no? Que es lo que necesitamos. Hablas de asesoramiento, es una de las vertientes que trabaja la asociación. También son una fuerza de presión ante las instituciones. ¿Cómo no? Organizadora también de este tipo de actos para visibilizar. ¿Pero qué más hace Algarabía? Algarabía, bueno, entre otras cosas, porque Algarabía hace muchas cosas, tenemos el asesoramiento psicológico, tenemos asesoramiento jurídico, hacemos las pruebas rápidas de VIH, que cada vez son más los usuarios que nos siguen, también organizamos el orgullo, organizamos fiestas por fuera y también intentamos cuidar nuestro voluntariado pues, con actos como puede ser jugar un bingo directamente o directamente ir a tomar algo con los socios y socias de la asociación. Las lesbianas, los gays, ellos de momento pues, un poco sí que han avanzado en derechos, pero luego están los bisexuales. La bisexualidad está muy poco visibilizada. La transexualidad tiene muchísimo que avanzar. Y hablabas de un concepto prácticamente de ayer, la intersexualidad. Explícanos un poco, ¿cómo están estos colectivos? Yo creo que el colectivo o la sociedad que está más avanzada es los gays, pero por todos los estereotipos que tiene, que salen por la tele, ¿no? Y todos los referentes que a día de hoy seguimos teniendo en la tele. La mujer sigue estando doblemente discriminada por ser lesbiana, con lo cual no se ha avanzado en esos derechos. De hecho, tenemos el decretazo de la reproducción asistida, donde impide que las mujeres sin pareja varón puedan acceder a ella, con lo cual ahí se quedan excluidas las mujeres lesbianas y bisexuales. Es decir, no hemos avanzado en el tema de la mujer lesbiana, en este caso. Los bisexuales es un sector, por así decirlo, es una sigla que aún a día de hoy se le sigue cuestionando. Por ejemplo, cuando a mí me cuestionan mi bisexualidad me dicen, ¿pero en serio tú eres bisexual? Y yo, sí, pasa algo, hay algún problema. Es que no te veo pinta de bisexual, ¿qué pinta tenemos que tener? Sigue siendo un estereotipo. Entonces te gustan más personas, es decir, no, me gustan las que yo selecciono, al igual que selecciona una persona gay, un heterosexual, una lesbiana o cualquier persona, ¿no? La transexualidad, yo creo que es un gran desconocimiento, ¿no? De qué es esa transexualidad. Claro, las personas bisexuales, que es lo contrario a la transexualidad, no tiene que pasar por ese proceso de identificarse en una especie de decir no me siento hombre, no me siento mujer, ¿no? Que es lo complicado. La intersexualidad, vamos como avanzando cada vez más de sigla a sigla, ¿no? Esas personas que tienen más de un carácter sexual dentro de su cuerpo. Lo que mal conocemos como hermafroditismo, ¿no? Como el hermafroditismo no puede existir en las personas humanas, directamente se llama intersexualidad. Es un colectivo que reivindica el por qué yo no puedo elegir, ya que a mí la naturaleza, por así decirlo, me ha dado la posibilidad de poder tener dos sexos en mi cuerpo, porque no puedo elegir yo el mío y tienen que elegir por mí, ¿no? Y aún así después puede ser acorde con la identidad con la que yo me identifico. No puede ser una de las reivindicaciones. Y es una sigla nueva, con lo cual es algo mucho más invisibilizado y mucho más por lo que vamos a ir trabajando poco a poco y seguimos trabajando, ¿no? Es la sigla, la I, Algarabía es la primera asociación de Canarias que tiene la I conseguida, con lo cual eso es un reconocimiento a todas las personas intersexuales que están dentro del archipiélago. Entiendo que este año se ha dedicado la Semana del Orgullo, un poco los actos a la transexualidad. Se ha dirigido más por ahí, al menos a nivel estatal, hacia así, se ha puesto el foco un poco en la transexualidad. Ustedes además, desde el colectivo, han promovido una ley de identidad de género en el Parlamento de Canarias. Bueno, que además, mejor o peor, pero por lo menos ya está ahí. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son exactamente las reclamaciones, las atenciones que merecen especiales este colectivo de transexuales? Primero, el orgullo realmente va centrado en lo que es la igualdad real de todos los derechos de las personas LGBTI, ¿no? Sí es verdad que en Gran Canaria el orgullo está dedicado a la T, ¿no? Por así decirlo.
En cuanto a la ley de transexualidad que tenemos en Canarias, es una ley que tiene unos protocolos o que tiene que ejercer unos protocolos, tanto en educación como en sanidad, para que esas personas puedan tener un buen trato o puedan tener también esa facilidad a conseguir esos derechos, como puede ser el cambio de registro de nombre, que ya lo tenemos, como puede ser el que si es una mujer transexual se le trate de ella, el que en el colegio, por ejemplo, si es un chico transexual se le nombre con su nombre de chico y no con el que pone en su DNI. Es decir, son protocolos, por así decirlo, de buen trato, para poder conseguir una normalización. Yo siempre lo de la normalización lo pongo entrecomillado porque no me gusta nada, pero es una cotidianidad de esa vida, ¿no? Que al final cada uno elige vivir. Bien, introducías tú ahora un tema que sobre todo ha sido noticia en los últimos meses, y es el tema de la transexualidad infantil. ¿Cómo está ese tema en Canarias? ¿Cómo está ese tema en España? ¿Hemos madurado como sociedad lo suficiente para entender que desde temprana edad los niños, las niñas pueden tener un asunto de transexualidad que no esté bien acogida por parte de la sociedad? Cuando nacemos, nuestras familias ya nos tienen un proyecto de vida. Al tener ese proyecto de vida ya hecho, yo nací, ya a mí me decían ya vas a tener una casa, una mujer, no sé cuántos hijos, mi madre me va a cuidar a los chiquillos. Es decir, cuando te hacen ese proyecto de vida realmente, se olvidan, ¿no?, de que primero te tienes que conocer a ti mismo. Es ese conflicto que después surge en la familia cuando un niño o una niña no se identifica con el sexo con el que ha nacido, ¿no? Y es esa discordancia de la que normalmente suelen hablar, donde no encuentran encaje después en su familia. Por ejemplo, veíamos, hay un vídeo, un corto que se llama Vestido Nuevo, donde se ve que el niño realmente se quiere vestir de niña, se siente ella, ¿no? Y como su familia entra en conflicto y como su propia profesora le dice que no, que eso no es de niño, ¿no? Es decir, los roles y los estereotipos siguen marcándonos una sociedad y siguen marcándonos una evolución que tenemos que seguir, no tenemos que seguir. Realmente cada uno tiene que seguir cómo se identifica, nada más. En una escala del 1 al 10, por poner una nota, ¿cómo calificarías tú de tolerante, de abierta a la sociedad de Tenerife, a la sociedad de Canarias, a la sociedad de España? Porque leíamos hace poco que España es el país más gay-friendly del mundo. ¿Tú lo crees así? Si es realmente el país más gay-friendly del mundo, entonces ¿cómo es que tenemos en el primer puesto los delitos de odio por homofobia, ¿no? Por homofobia, bifobia, transfobia e intersexfobia? Sí. ¿Dónde estamos? Que lo visibilizamos más, pero ¿a quién estamos visibilizando? Solo el colectivo gay, nada más. Y encima lo estamos estereotipando, o sea que encima le estamos haciendo daño. Estamos cogiendo a una persona y le estamos diciendo cómo tiene que comportarse para ser gay. Y si entras en ese canon, entonces eres gay, si no, no. Y todas las demás siglas y todas las demás realidades, ¿dónde están? Fuera. Decía Romen García, que fue uno de los últimos invitados que trajimos a La Bombilla, que uno es más feliz cuanto más libre es, que la felicidad depende directamente de la libertad. Si es así, los gays, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales, los intersexuales, ¿son menos felices? Depende de cómo lo vivas. Cuando... Yo, por ejemplo, siempre he dicho que no hace falta salir del armario. Cuando vamos a dar charlas a los institutos, yo le digo, ¿algún heterosexual alguna vez se ha sentado en una mesa de la cocina y le ha dicho, papá, mamá, soy heterosexual? Y la reacción es reírse, como lo estás haciendo tú ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Es decir, tenemos que empezar por nosotros mismos y por nosotras mismas. Y tiene que empezar la sociedad, tenemos que empezar la sociedad, que siempre hablamos de la sociedad como un ente aparte. Pues la sociedad, nosotros y nosotras, tenemos que empezar a cambiar nuestro chip y a decir, venga, yo no soy diferente, soy uno más. Como decía en el discurso anoche, mi familia a mí no me ha dicho, eres diferente, simplemente me ha dicho, eres uno más de la sociedad, participa de ella. Yo no digo mi orientación sexual, en ningún espacio. Yo no digo, hola, soy fulano de tal y soy bisexual. No, nunca. Simplemente la conversación surge, como tiene que surgir, nada más. Me preguntabas antes, que no te contesté, perdóname, ¿a qué escala le pondría una sociedad tolerante y abierta?
Si es tolerante y abierta, yo le pondría un 0. Ahora, si es respetuosa, a lo mejor le pongo un 0. Bien, vale. Ahí el matiz. Vale, fantástico. Está bien que aclaremos esos términos, porque muchas veces no es lo mismo ser igual que ser liberal, que ser tolerante, Exacto. que ser respetuoso. Exacto. Y los términos pues influyen mucho a la hora luego de saber hasta qué punto tenemos más derechos, que al final es de lo que se trata. Crean una educación, al final los conceptos crean educación y eso es lo importante. Vamos a hablar de política. Uf. Sí, porque estamos acostumbrados en la bombilla a hablar de política. La defensa de los derechos del colectivo LGTBI siempre ha estado enarbolada por las fuerzas de izquierda. Eso es una realidad. Siempre ha sido la izquierda la que ha defendido y la que ha adoptado posiciones de lucha por este colectivo. Tiene por ello que ser un buen gay, una buena lesbiana, un buen bisexual, un buen transexual, un buen intersexual de izquierda. Si hablamos de diversidad, quiere decir que ampliamos la gama a que pueda entrar todo el mundo, ¿no? Si hablamos de política también tenemos que hablar de diversidad. A mí cuando me preguntan por partidos políticos como ahora, o me preguntan por política como ahora, yo les digo, realmente tenemos que hablar de política, porque no hablamos de personas que hacen política. Vamos a hablar de personas que hacen política. Es decir, que es diferente, totalmente. Yo me considero una persona apartidista, pero realmente cuando yo dije la primera vez en la asociación soy apolítico, todo el mundo se crispó, me dice, no. Entonces, ¿tú no tienes ideología? Sí tengo ideología, ¿no? Pero mi ideología muchas veces está compartida en los diferentes temas que tocamos, ¿no? Entonces, por eso no me considero partidista de ningún partido, por así decirlo, ¿no? Sí es verdad que soy una persona, y ahora un personaje político, por así decirlo, pero, como dice la señora, no me caso con ningún partido. ¿Pero eres de izquierda o de derecha? Más bien tiro de izquierda. ¿Y Algarabía es de izquierda o de derecha? Algarabía es apolítica, directamente. Sí. Apartidista, perdón. ¿Seguro? Sí. ¿Hay alguien del Partido Popular en Algarabía? ¿Que tú sepas? Sí. ¿Sí? Hay socios y socias del Partido Popular, hay socios y socias del PSOE, hay socios y socias de Podemos, hay socios y socias de Si Se Puede, hay socios y socias de cualquier índole política, y eso es lo bueno que tiene la asociación, que cualquier persona que llega puede dar su opinión real. De hecho, cuando estuvimos en esa asamblea o en esa mesa redonda con todos los partidos políticos, a mí me pareció algo súper enriquecedor, y que los primeros compromisos que se adoptan por cada uno de los partidos políticos a lo mejor no fueran tan de izquierda. ¿Y cómo esos socios de Algarabía, comprometidos, luchadores, activistas, defienden que su partido, el Partido Popular, pueda llevar a... Partido Popular u otros de derecha, ¿vale? Pero respecto al Partido Popular, nombro el Partido Popular porque es el partido que llevó ante el Tribunal Constitucional el matrimonio homosexual. ¿Cómo lo defienden? Las cosas se pueden cambiar desde dentro, y eso es lo bueno. De que hay, por eso te decía, vamos a hablar de política o vamos a hablar de personas que hacen política, porque las personas que hacen política sí cambian las estructuras desde dentro. Sí, yo podría hablar de experiencias personales con gente de izquierda y partidos de izquierda que han sido nefastas, pero puedo hablar de gente de derecha y partidos de derecha de que a la hora de ejecutar X cosas han sido muy fructíferas, y han sido muy fructíferas a la hora de hablar de igualdad, por ejemplo. Anoche también decíamos de que eso de igualdad suena como súper general, ¿no? De concejalía de igualdad. Como, ahí metemos todo un saco, ¿no? Sí. Vamos a hablar ahora de perspectiva LGTBI, ¿no? O perspectiva feminista. Entonces, tenemos que hablar de personas que hacen políticas, y yo creo que las personas directamente pueden cambiar las cosas desde dentro de sus partidos, desde dentro de donde estén. Y lo primero donde lo vamos a cambiar es en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, por así decirlo. Hola, jefe. ¿Qué tal? Vamos a hablar de Dios, y no es porque haya entrado el jefe. Venga, va. Vamos a ponernos místicos. Vamos a hablar ahora de religión. Supongo que me vas a preguntar por la católica. Sí, te voy a hablar por la mayoritaria en nuestro país, en nuestra sociedad, que es la religión católica. Ha habido hace relativamente poco, para lo que suelen durar sus mandatos, un cambio del jefe, del gran jefe supremo de la Iglesia Católica, del Papa. Bueno, de su santidad, ¿no? El Papa. Tenemos al Papa Francisco. Parece que es un hombre como más tolerante, más abierto. Dijo incluso una frase, no la voy a decir literal porque no me acuerdo literal, pero dijo algo así como: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales?
¿Qué te parece este personaje? Cuando hablamos de religión, hablamos también de ideología, ¿no? Y de realmente lo que hay en un sector de la población que tiene un desconocimiento, realmente. No podría hablar mal de ninguna religión, porque entonces estaría cayendo, tirando piedras sobre mi propio tejado y de los socios y socias de Algarabía que son creyentes, ¿no? Porque recordemos que Algarabía ha tenido y tiene un grupo de trabajo que se llamaba Fediverse en su momento, que además coordinaba yo. Cuando me pregunto por mi trayectoria les digo, he pasado por todos los estamentos de Algarabía, ¿no? Y uno de ellos fue coordinar ese grupo. Cuando esas personas creyentes vienen a hablar conmigo y hablamos de lo que es Dios, de lo que supone, etcétera, etcétera, también caemos en lo mismo, que cambiar las cosas desde dentro. Yo no sé si el Papa Francisco realmente lo hace por imagen pública o realmente lo hace por convicción de lo que está detrás, ¿no? Pero sí es verdad que hay X cosas de la Iglesia que están cambiando, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que el Papa Francisco salió a dar su primer sermón, no tenía un atril de oro, tenía uno de madera directamente, ¿no? Eso también viene por su ideología. Por eso te decía, hablamos de ideología también cuando hablamos de Dios. Esas cosas empiezan a cambiar y es verdad que estamos viendo en la Iglesia confrontaciones muy fuertes, sacerdotes y monjas que salen directamente a la luz diciendo su propia orientación sexual, aunque no ejerzan ese derecho a la sexualidad, ¿no? Y otros que siguen abogando por una sociedad libre, respetuosa, no tolerante, respetuosa directamente. No, yo creo que a lo mejor, desde mi opinión personal, ya directamente yo creo que el Papa Francisco está intentando ser un poco más tolerante para después poder ser más respetuoso conociendo la realidad. ¿Y tú crees en Dios? Sí. Pero, hablamos de Dios como ese ente superior, sí. Pero no, a lo mejor en el Dios, bueno, no lo sé, si es mucho preguntar, no en el Dios de la Iglesia Católica, o sí. Sí, yo creo que la Iglesia Católica tiene... una vez, siempre cuento esta historia, una vez... mira que yo he sido monaguillo, he coordinado grupos de catequesis como UGE, no he estado en el coro como UGE, pero sí es verdad que he estado en todas las partes de la Iglesia Católica, o en casi todas. UGE es la ex-presidenta. La ex-presidenta predecesora de Algarabía, para poner la secretaria actual de la asociación, ¿no? Recordemos que han pasado otros presidentes, hasta Carlos Aguada, hasta Josito Cabrera, ¿no? Con lo cual, yo he llegado aquí un poco de rebote, como siempre lo digo. Una vez, estando en la sacristía justo, porque es que lo tengo tan fresco todavía, yo le pregunté a un sacerdote que me caía muy bien, en plan, ¿qué religión es la mejor? ¿No? Buena pregunta, ¿eh? Claro, sí. Y Me se lo senté... preguntaste además a un sacerdote. Sí, y su contestación me llenó tanto que lo único que me dijo fue, quédate con cada cosa de la religión, con lo que más te guste y más te aporte. Y eso es con lo que me quedo con la Iglesia Católica. Entonces de los valores. haces un poco como con los partidos, que te quedas con lo que más te gusta, ¿no? Y después me quedo con la bisexualidad, yo estoy como todo. Sí, no. Desde luego que tu postura porque claro, te vas quedando con lo mejor de cada cosa. Es que la Biblia está para eso, para quedarse con lo mejor de cada cosa y aprender de cada cosa, al final, ¿no? Entonces, de la religión me quedo con eso, de la religión católica me quedo con los valores, con esos 10 mandamientos que son leyes al final que tenemos, ¿no? Pero que son súper esenciales. Me quedo con el budismo, con lo del equilibrio, por ejemplo, con el islamismo, que podríamos hablar de cosas muy negativas. Me quedo con el fervor con lo que vive la gente, esa religión, ¿no? La verdad que la parte machista no me quedo con ella, se entiende, ¿no? Pero sí con ese fervor de cómo se vive, ¿no? Y me podría quedar con muchísimas otras cosas y podríamos estar hablando aquí de 50.000 horas. Efectivamente, pero el tiempo es el que y además se está agotando. Siempre le doy la posibilidad a nuestros invitados de que me hagan a mí una pregunta, si tienen alguna duda, si quieren saber algo, si quieren que yo me exponga de alguna manera sobre un tema en concreto. Te doy ahora la oportunidad, pregúntame lo que quieras. Mira, a mí me gustaría que a tus invitados cuando se sienten en este sillón, que esto parece como Chester, después te firmo los codines, que le preguntaras qué hacen en su día a día por las perspectivas LGTBI o feministas. Vale,
Pero eso lo vamos a hacer luego, porque luego hay un juego en el que yo te hago una pregunta de alguien que estuvo aquí sentado anteriormente y tú preguntas para el próximo invitado. Así que recuerda la pregunta. La pregunta entonces para mí es la misma, podría ser ¿qué hago yo? Sí, es decir, ¿qué haces tú o qué hacen tus invitados para ahondar en una sociedad diversa, plural y que realmente tenga una perspectiva de género y en cuanto a las perspectivas de género? Yo, para empezar, procuro ser respetuoso, aplicando bien los términos, respetuoso. Respetuoso con todas y cada una de las opciones sexuales. Y luego, no escondo la mía. Y eso creo que hacerlo visible, como lo has hecho tú hoy y como tú desde la asociación animas a la gente, creo que es fundamental. Hacerlo visible. Porque si nosotros en nuestro comportamiento damos normalidad, cotidianidad a nuestro día a día y al mismo tiempo manifestamos abiertamente nuestra condición sexual, estaremos haciendo mucho simplemente viviendo con cotidianidad, siendo libres y siendo por tanto felices por este colectivo y porque tenemos la suerte, Charlie, de que vivimos en una sociedad donde podemos ser libres y podemos expresarnos. Habrá más o menos dificultades dependiendo de los entornos, de la educación y demás, pero podemos hacerlo. Hay países, hay sociedades que eso es exactamente igual a acabar en el cementerio, efectivamente, en el cementerio. Y entonces vamos a aprovecharnos de esa posibilidad y vamos a ser libres. ¿Cómo no? Vamos a ser... Ya que nos dan la opción, vamos a ser... Bien, estuvo aquí sentada, antes que tú, en este... ¡Qué miedo! Sofá. Estuvo sentada también una luchadora, una activista, en este caso, una activista en contra de los desahucios, a favor de los afectados por la hipoteca, Inma Elba. Ella, sin saber que va a ser tú el próximo invitado, preguntó si estarías dispuesto a adoptar un papel en la construcción de la unidad popular. Desglósame todo eso. Esa es la pregunta. ¿Estarías dispuesto a adoptar un papel en la construcción de la unidad popular, de la unidad ciudadana, en concreto en el entorno en el que tú te mueves, que es Tenerife o Santa Cruz de Tenerife? Ya lo hacemos, ¿no? Es decir, estamos desde Algarabía, desde la presidencia, desde otro cargo que haya dentro de la asociación, abogamos por una unidad. Y no solo abogamos por una unidad, sino que también estamos en todos los movimientos sociales representados, porque recordemos que todas y cada una de las personas que conforman este mundo tienen orientación sexual, con lo cual no nos podemos olvidar de que estamos en continua transversalidad con todos los movimientos sociales y con todo lo que está pasando en la sociedad. Estuvimos en el 15M, hemos estado en todas las manifestaciones feministas, hemos estado en todas las manifestaciones contra la reforma laboral, hemos estado en todos esos espacios donde se nos ha permitido estar y con lo cual este no va a ser un momento. Bueno, pues ahora siguiendo con el juego, te toca mirar a la cámara y lanzar tú la pregunta al próximo invitado que sinceramente no sabemos quién es todavía. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, te lo prometo. Siempre que hago una charla, al final termino diciéndoles ¿y tú qué haces? Por esa responsabilidad social que cada uno tiene en cuanto a la perspectiva LGBTI y de género. Y mi pregunta es muy clara. ¿Tú qué haces para mejorar la sociedad cada día siendo lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual o directamente heterosexual y tener una sociedad diversa y plural? Bueno, pues ahí queda la pregunta, será respondida por el próximo ocupante de este asiento. Hasta aquí ha llegado hoy la bombilla. Hoy hemos vuelto a encenderla y a darle luz porque una sociedad más informada es una sociedad más libre. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias. Y hasta la próxima.